Bueno, regresamos, ya están en vivo. A todos los que nos ven, nos escuchan, ya regresamos después de esta alerta de sismo. El Sismológico Nacional da de manera preliminar un sismo de 6.5 grados, el epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. Esa es la información que se tiene. Hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Ellos están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero. Y en el caso de la Ciudad de México, en el primer sobrevuelo que hicieron los helicópteros como protocolo, se informa que tampoco hay daños, pero vamos a estar pendientes para seguir informando. Está el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, evaluando, y si tenemos una información antes de que termine la mañanera, pues la seguiremos dando. Gracias a todos, gracias por guardar la calma. Se portaron todos de primera. Y muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la mañanera. Adelante. Sí, en este tema, Presidenta, me gustaría preguntarle tomar su parecer acerca de pues este fin de año. Se le cataloga a México como el gran ganador por encima de los aranceles de impuestos del país vecino y como le decía, 5-1 en lo que es ganando México, vendiendo hacia Estados Unidos los diferentes productos que se fabrican aquí, incluyendo productos de empresas norteamericanas que se plantaron desde el 94 por precisamente los salarios, ¿no?, muy económicos. Mientras aquí se pagaban $4 la hora, en Estados Unidos se pagaban pues mucho más, haciendo un mercado atractivo, entre comillas, mal pagado. Pero su parecer acerca de esta calificación que se le da a México de incluso depender Estados Unidos de lo que es la industria mexicana, y que se coloca a México como el gran ganador por encima de los aranceles del país vecino. Lo dijimos en su momento, México es el país en promedio con menos aranceles de todo el mundo. Eso es gracias al tratado comercial que tenemos y a la relación que hemos establecido con el presidente Trump y con todo su equipo. Baja un poco la exportación de autos, de la industria automotriz, por dos razones. Una, porque hay un arancel en el caso de la automotriz, pero sobre todo por la caída de la demanda en Estados Unidos. Es decir, los estadounidenses están comprando menos vehículos o compraron menos vehículos en 2025 que lo que venían comprando antes. Entonces, por esa razón, entre otras, además del arancel que tenemos, disminuyó la exportación de vehículos. De todas maneras, me presentaron los datos el lunes y en el último trimestre aumenta la exportación de vehículos, es decir, había disminuido y aumenta respecto al trimestre anterior. Esperamos pues que se recupere en el 2026. Sin embargo, hay otros productos que se están exportando más, como la industria electrónica, se está exportando más de México a Estados Unidos. Y esto ha hecho que aumenten las exportaciones totales a los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo nos volvimos el primer país que compra más productos desde Estados Unidos. Eso quiere decir pues que hay un fortalecimiento de la integración económica que tenemos con nuestro país vecino. Y va a continuar eso, más allá de la propia revisión que se haga del tratado comercial, la integración económica que tenemos, la cercanía y la relación que hemos establecido,
pues va a permitir que siga incrementándose. De eso tenemos pues todos los indicadores que nos muestran que así va a ser. Por eso se dice que México es, bueno, salió un artículo en el Wall Street Journal que dice que en efecto México es el que más gana aún con los aranceles que tenemos en acero y aluminio y particularmente en la industria automotriz. Por otro lado, la certidumbre que hay, porque hay mucha, se ha promovido por parte del conservadurismo, de la derecha, de que en México no hay certidumbre para la inversión. El peso no estaría como está si no hubiera certidumbre. Hoy en la primera plana donde sale lo del peso, ¿no? Creo que es El Economista, ¿no? El Economista. Sí. Miren, vale la pena ver los datos a ver si pueden hacer grande la gráfica. Fíjense, de los países de América Latina, en donde más se apreció la moneda, en primer lugar está Colombia y en segundo lugar está México. Vean Argentina, ¿dónde está? Por lo que representamos los gobiernos progresistas, porque muchas veces se dice que es al revés, ¿no? Que si llega un gobierno progresista, pues entonces va a haber devaluación de la moneda y en este caso es todo lo contrario. Colombia en primer lugar y México el segundo lugar. Si no hubiera certidumbre en los países, pues entonces no se estarían comprando pesos en México. Y pues esto muestra que hay certidumbre en la economía nacional. Además de la propia, pon ahora el financiero. Bueno, estamos por arriba del euro. Se fortaleció mucho la moneda este fin de año. Y esa tiene la Bolsa Mexicana de Valores su mejor año desde 2009. Si no hubiera certidumbre, pues no habría este valor o este dato. Y la otra que es muy buena es que ve 72% con optimismo el desempeño que tendrá México en 2026. Expectativas en seguridad, expectativas en economía, perspectivas de año nuevo. Entonces quiere decir que la gente confía en lo que está ocurriendo en México. Y hay mucho dinero circulando dentro de nuestro país, a diferencia de otros sexenios, donde incluso viene la cuesta de enero, ¿no? Y ahorita, habría que ver cómo se comporta el… Y suficientes recursos para depositar todos los programas de bienestar. Y ahora viene el depósito de la pensión para adulto mayor. Entonces, ahí la caja cerró con muy buenos datos. Me informa, más de 100,000 millones de pesos por lo menos en el cierre del 31 de diciembre. Ingresos históricos, casi 500,000 millones de pesos adicionales entre 2024 y 2025 por parte del SAT. Entonces, como dije, 2025 nos fue bien y 2026 nos va a ir mejor. Y Presidenta, preguntarle hoy aquí en la mañanera, en la imagen que tenemos aquí, el año de Margarita Maza, nos va a explicar un poco acerca de esto. Ahora nos va a platicar Noemí, está dedicada, ayer no tuvimos, hoy sí, Mujeres en la Historia, a Margarita Maza. Y para cerrar, Presidenta, si me permite una última pregunta. Acerca de una fotografía que circuló y que usó la derecha, donde usted está tomando una selfie con… sí, muy… es lamentable pues que se utilice la imagen. ¿Qué fue lo que pasó? Al visitar si se fijan, en realidad yo no publiqué fotografías pues con las personas que estaban en mi red. Mis redes sociales con las personas a las que visité en los hospitales.
que por cierto nuestro pésame a la familia de la persona que el día de ayer falleció, doña Hilda. Fue trasladada a un hospital en Oaxaca y de todas maneras no pudo pues salvarse por las heridas que tenía. Quedan 17 personas en los hospitales todavía, muchas de ellas fueron trasladadas ya a la Ciudad de México o a otros hospitales. En este caso es un señor ferrocarrilero, él por cierto, que tomó el viaje del tren interoceánico y me pidió una fotografía, él pidió que me tomara una fotografía con él, pero no se podía levantar porque tenía problemas en el cuello, por eso está acostado sin almohada, sin nada en la cama. Y le dije, pues ¿cómo nos vamos a tomar la fotografía si usted no se puede levantar? Y me dice, pues aquí acostado, tómese una fotografía conmigo, con su propio celular. Entonces sale la foto pues de alguien que estaba en el hospital y la toma, que no sé quién haya sido, que desde otro lugar estaba tomando la fotografía. Pero fue a petición de él que quería tomarse una fotografía conmigo y por eso la tomé. Pero bueno, es pues lamentable que se utilice de mala forma algo que finalmente fue una petición de la persona que se encuentra hospitalizada. Su parecer acerca de lo que usted vio en los hospitales, la gente que está siendo atendida, las personas que resultaron lesionadas, ¿cuál es su parecer, cuál es su visión acerca de esto, presidenta? Sobre todo como persona, como presidenta. Bueno, pues evidentemente el sufrimiento humano le afecta a todos. Todo aquel que tiene corazón se ve afectado por una situación como la que vivimos. Y acercarse a las familias pues es una forma de decirles estamos con ustedes y les vamos a apoyar en todo lo que necesiten en la situación en la que se encuentran, tanto a las familias que perdieron un ser querido como las familias que se encuentran hospitalizadas. Y lo que hicimos fue lo que hay que hacer, que es la mejor atención que se pueda tener en los hospitales. Por eso estuvieron ahí Zoe Robledo, Alejandro Schwartz, estuvo el doctor Reyes Terán, que es director médico del ISSSTE en cada uno de los hospitales, y en un centro de control que se instaló, un centro de mando, para que ahí mismo se puedan tomar decisiones entre las tres instituciones. Es decir, si requieren trasladarse a un hospital que no necesariamente sea de la derechohabiencia, que pueda haber todas estas posibilidades. Por último, la caja negra, circuló alguna noticia que ya se extrajo información. ¿Tiene algún detalle acerca de esto? Lo tiene que dar la Fiscalía. La Fiscalía tiene que estar informando de pues, las investigaciones relacionadas con el accidente. Muchas gracias, presidenta. Con la causa del accidente. Sí, a ver, vamos ahora de este lado. A ver el compañero. Gracias, presidenta. Buenos días, Rodrigo Muñoz de NX Noticias. Bueno, para comenzar, preguntarle este año que inicia, si tiene, bueno, cuáles serían las principales perspectivas que se tiene con relación a la relación económica y comercial de Estados Unidos y, bueno, si en este momento su equipo de trabajo está considerando, pues, buscar una reunión con el presidente Trump antes de que llegue el Mundial de Fútbol. Está en comunicación el secretario Ebrard con su homólogo, el secretario de Comercio, y también con el embajador que se encarga de los tratados comerciales en Estados Unidos, y el secretario de Hacienda también está en comunicación con el secretario del Departamento del Tesoro. Entonces hay comunicación permanente. Si es necesario, pues tendríamos una reunión. Vamos a ver cómo se dan pues los temas ya ahora a principio de año. Habría que esperar unas 2 o 3 semanas para ver bajo qué condiciones se va a dar el
tema de la revisión del tratado, y ya lo iremos informando todos los días que sea necesario una vez que tengamos la información. En otro tema, bueno, igual de Estados Unidos, preguntarle, al parecer ya habría llegado en las últimas horas el avión de la Marina a Galveston, Texas, para apoyar con la repatriación de los cuerpos de mexicanos fallecidos en este accidente aéreo. Y bueno, Cancillería habría ofrecido el apoyo para realizar todos los trámites, saber qué información más tiene al respecto. Ya están aquí, incluso va a haber un homenaje a los marinos. No sé si ya están o están por llegar, me informó el almirante secretario. Presidenta, respecto a lo del tren interoceánico, saber si desde la semana pasada que ocurrió este lamentable suceso, de alguna forma inició una serie de, no sé si digámoslo así, revisión para el resto de los trenes que operan en el país, saber si tienen planeada alguna, pues no sé, una serie de medidas extras de seguridad en los trenes, o cuál ha sido más o menos el panorama para los demás medios de transporte. Bueno, en este caso, como lo dije, son 3 acciones que se están haciendo. La primera y la más importante en este momento es la atención a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Y ahí, como lo informé, va a haber reparación integral del daño y tiene que venir a partir de la investigación de la Fiscalía. Eso es lo primero. Ahí junto o trabajando en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Lo segundo es la causa, una investigación profunda, seria, rigurosa, de cuál es la causa del accidente, cuál fue la causa del accidente, para también pues tomar las medidas que se deban tomar, no solamente en términos de la propia Fiscalía, sino también lo que sería el tercer punto, que es garantizar que esa vía puede utilizarse de manera segura, o qué se requiere hacer para que sea utilizada de manera segura. En los demás trenes, pues se siguen los protocolos que normalmente se siguen de revisión, tanto en el interoceánico, en sus otras líneas, como el Tren Maya, como lo que se trabaja con las empresas concesionarias de los trenes de carga. Ya por último, Presidenta, bueno, pues dado lo que acabamos de vivir, preguntarle, solo para que la gente lo tenga consciente o sepa lo que ocurre aquí dentro cuando se da este tipo de incidentes, saber cuál es el protocolo aquí en Palacio ante un sismo, y si su equipo ya le reportó que el resto del recinto se encuentra en condiciones óptimas. Todos los edificios públicos, tanto federales como estatales, tienen que tener un comité de protección civil. De hecho, en la Ciudad de México, por ejemplo, incluso los edificios privados tienen que tener un comité de protección civil, que es quien nos orienta en el primer momento en el momento en que suena la alarma o ocurre un sismo, y por otro lado que hacen la revisión exhaustiva de los lugares para poder garantizar que en efecto el lugar en donde, o sea, que se puede regresar al trabajo normal. Ese es este caso. Hasta que no nos dijeron que ya podíamos regresar, quien estaba haciendo la revisión, es una revisión ocular, a menos que haya sido un sismo mayor, pues ya se determinan otras circunstancias. Pero todos los edificios públicos tienen un comité de protección civil que orienta y que al mismo tiempo hace las revisiones para poder informar que ya se puede regresar. Gracias, Presidenta. Feliz año. Igualmente. Vamos, perdón, a las 11:30 llega a Ciudad de México procedente de Texas, 11:30. Vamos a ver de este lado a la compañera de atrás que desde el otro día está queriendo preguntar. Gracias, Presidenta. Buenos días, Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX y Super Estéreo Milet. Presidenta, aunque el video ya no está en las redes sociales, hace unos días la regidora en Tonalá, Juncal Solano, acusó de sabotaje a varios líderes de la oposición, entre ellos a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manso.
Preguntarle en este sentido, bueno, pues qué impacto podrían tener pues este tipo de declaraciones en las investigaciones, pero sobre todo en lo que tiene que ver pues con la percepción de este accidente en la opinión pública. ¿Cuál es su opinión? Bueno, no vi el video, no puedo opinar en particular, pero a todos pues siempre hay que ser responsables en la información que se dé, todos, medios de comunicación, quien tiene su propio canal en alguna red social, pues hay que ser siempre responsables de cualquier información que se brinde. Y justamente en este tema, Presidenta, para poder, digamos, rescatar el convoy que se fue a este barranco, ¿tienen ya aproximadamente, pues, digamos, la cantidad que se va a utilizar para poder rescatarlo? O sea, se tiene, digamos, la maquinaria, hay empresas que van a poder hacer esto. Sí, la Secretaría de Marina está en ello. No es un lugar sencillo para poder colocar una grúa, es lo que estaban revisando. Entonces van a ver la manera de recuperar este vagón, porque fue un vagón el que cayó. Y entonces están revisando técnicamente cómo sacarlo de ahí, por la dificultad que tiene poner grúas en un lugar en donde es muy estrecho y para no dañar la vía también. Entonces, se está revisando y una vez que tengan todas las determinaciones técnicas, ya les podremos informar. Gracias, Presidenta. En otro tema, la semana pasada nos dijo que los estantes que fueron presentados aquí hace unas semanas no serían, digamos, realmente lo que serán las farmacias del bienestar. Entonces, en ese sentido, preguntarle si eran una especie de prototipo, si se sigue entonces trabajando justamente en cómo serán estas farmacias que serán instaladas en los centros de salud. Y justamente pues a días de haber dado a conocer este proyecto, si se han instalado algunos, a lo mejor de manera provisional, en qué municipios del Estado de México y cuántas recetas se habrían surtido bajo esta dinámica. Sí, a ver si nos pueden decir cuántas personas se han atendido en los módulos de farmacias del bienestar. Van a ser distintos, dependiendo del tamaño del centro de salud. Los que se presentaron aquí sí están en el Estado de México, en los centros de salud, y se están buscando distintos esquemas en los otros estados. Como dijimos, primero iba a ser en el Estado de México para ver cómo operaba y a partir de ahí pues tomar distintas decisiones para llevarlos a los otros estados de nuestro país. En marzo tienen que quedar instalados en las 32 entidades de la República. Recuerden que este modelo es solamente para el programa Salud Casa por Casa. La garantía de todos los medicamentos en todos los centros de salud y hospitales se da a través del IMSS, a través del ISSSTE y de las rutas de la salud para el IMSS Bienestar, que llegan a las farmacias de los centros de salud y los hospitales. Y en el caso de Salud Casa por Casa es el modelo de farmacias del bienestar, que van a tener distintos pues esquemas de ubicación en los distintos centros de salud dependiendo del tamaño. Digamos que la infraestructura de estas farmacias dependerá de cada estado, digamos, se tropicalizará. No, van a ser modelos únicos. Por ejemplo, en las tiendas del bienestar ya hay también en el Estado de México los estantes de farmacias del bienestar, que tiene un modelo particular, también por el tamaño de las tiendas del bienestar. Eso es principalmente para las zonas rurales, en donde el centro de salud puede quedar un poco alejado. Entonces, para eso es el acceso a los medicamentos del programa Salud Casa por Casa. Y dependiendo del tamaño del centro de salud, pues va a ser ubicado de manera distinta o va a ser un stand distinto. Pero son 3 o 4 modelos que van a estar instalados ahí en los centros de salud, en las tiendas del bienestar, y estamos viendo algunas otras opciones. El objetivo es que el adulto mayor, ¿cuál es el programa Salud Casa por Casa? Hay una enfermera, enfermero,
médica o médico, son 20,000 en todo el país. Este año van a ser por lo menos 2,000 más, van a ser 22,000, ahora son 20,000, que visitan casa por casa a todos los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad. La visita presencial en el domicilio tiene el objetivo principalmente de atender las enfermedades de diabetes, hipertensión y darles un seguimiento de que se estén tomando los medicamentos de manera adecuada. Esto pues para evitar que la diabetes y la hipertensión lleven a situaciones más graves, incluso a problemas renales o problemas en las piernas, en los ojos, en fin. Entonces, es el principal objetivo del programa Salud Casa por Casa y darle un seguimiento permanente a las personas adultas mayores para que puedan tener una mejor salud, salud preventiva. Ahora, cuando hay un medicamento porque hay hipertensión, porque hay presión alta, es un medicamento que ya se toma de por vida en general. Entonces, para que ese medicamento pueda estar cerca del hogar, se instalan en los centros de salud o en las tiendas del bienestar y estamos viendo a ver si hay algunas otras opciones. La idea es que no tengan que entrar al centro de salud y hacer todo el procedimiento para llegar a la farmacia, sino que puedan llegar solamente a recoger su medicamento a través de una receta que les está dando la enfermera. Y eso pues se va a fortalecer durante el primer trimestre de este año y pues ya será una garantía durante todo este año. Bien, presidenta, gracias. En otro tema, en la reunión de gabinete se han analizado los casos que recientemente se han presentado, pues por ejemplo como el del periodista de Veracruz, Rafael León Segovia. Le dieron a conocer pues el sustento jurídico de parte de la Fiscalía de Veracruz. Obviamente este caso ya se desestimó el delito de terrorismo, sin embargo se le acusa de encubrimiento al contar con información de hechos delictivos y no denunciarlos a la autoridad. Pero también, por ejemplo, está el caso de la vinculación a proceso de otro reportero en Puebla, Rodolfo Ruiz, director del medio eDigital Consulta, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y también presenta en las últimas fechas, se dio la detención en Michoacán de una ciudadana por publicaciones en una red social, en este caso en Facebook, contra un funcionario. Estas críticas, de acuerdo a la Fiscalía Estatal, afectaron el honor de este servidor público. De hecho, este es, digamos, el primer caso de una orden de aprehensión por este delito cibernético, ¿no?, en este estado. Comentarle o preguntarle cuál digamos es su opinión, porque en lo que tiene que ver con la narrativa pública, la sociedad y muchos sectores pues están preocupados por la garantía hacia la libertad de prensa para los periodistas y la libertad de expresión para los ciudadanos. ¿Cuál es su postura y cómo se debe de interpretar este actuar de las fiscalías en estos estados? Las fiscalías estatales son autónomas. Sin embargo, mi opinión y nuestra opinión como gobierno es que por encima de todo está la libertad de expresión. Incluso le pedí a la Secretaría de Gobernación que si es necesario que el mecanismo de protección a periodistas se acerque o desean los periodistas acercarse, que están acusados, al mecanismo de protección, que digamos esencialmente es la protección, pero en este caso se puede extender esta atribución a la protección de los periodistas que están acusados, que lo haga. Entonces, mi opinión es que la libertad de expresión está por encima de… Claro, si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como cualquier otra persona. Pero si el asunto de fondo tiene que ver con la libertad de expresión,
siempre hay que elegir la libertad de expresión por encima de todo. Y por eso le pedí a la Secretaría de Gobernación que, si así lo desean los periodistas, se acerquen al mecanismo de protección federal para que puedan ser apoyados. O sea, tendrían que hacer la solicitud de manera personal los periodistas. Pues sí, o puede acercarse al mecanismo si es que así lo desean. Y en el caso de la ciudadana en Michoacán, presidente. No tenía conocimiento de este caso, lo revisamos. Bien. Y presidenta, justamente el 2025, bueno, pues terminó con varios casos de corrupción y de extorsión en el que están involucrados funcionarios o servidores públicos, perdón, por mencionar algunos. Por ejemplo, en Tabasco, el tesorero municipal de Macuspana, Juan Diego Hernández, junto con su esposa, Laura Jiménez Alejo, subdirectora de compras en el ayuntamiento, fueron señalados de extorsionar empresas y comercios locales a quienes les exigían, digamos, donativos para rifas de fin de año, con la idea de que siguieran siendo proveedores del municipio. En Quintana Roo, el sector empresarial, también dedicado a la seguridad privada, denunció ser víctima de extorsión de parte del actual director de registro y supervisión de empresas y servicios privados del gobierno, Jaime Ongay Ortiz, quien por cantidades millonarias condicionaba los permisos para operar. Empresarios que se negaban a hacer el pago, bueno, pues se les clausuraba. En testimonios anónimos, pues se dieron a conocer que hay señalamientos de hostigamiento burocrático. En este sentido, presidenta, además del manejo legal y jurídico, porque ya hay denuncias al respecto, y la aplicación de la ley antiextorsión, ¿cómo, digamos, evitar que este tipo de casos en donde están, pues, presuntamente señalados, en algunos casos ya con pruebas, algunos funcionarios o servidores públicos, no haya una protección política? Porque en estos dos casos no ha habido ninguna postura por parte de los gobiernos estatales. No tenía conocimiento de estos casos, los revisamos, por supuesto. En el caso de un acto de corrupción, porque más que un acto de extorsión es un acto de corrupción, el que un funcionario público pida recursos a alguna empresa, a alguien que aporta sus servicios, que se denuncie y cero impunidad, que se denuncie a las fiscalías y que se haga la investigación y que no haya impunidad. Nosotros estamos en contra de la corrupción en cualquiera de sus formas. Entonces, si hay señalamientos de este tipo, pues tienen que presentarse tanto en la sanción administrativa que corresponde a las secretarías anticorrupción o de función pública o de contralorías de las distintas entidades, o denuncia penal de manera directa y cero impunidad. Y ya finalmente, presidenta, bueno, pues terminó el 2025 y preguntarle si usted hizo, pues, un ejercicio de autorreflexión con respecto, pues, a, digamos, los aciertos, los logros, los avances de su programa o de su plan de gobierno. Pues lo ha hecho y lo hace a través de estas conferencias, pero también, pues, parte de gobernar están los desaciertos. En ese sentido, si usted, pues, hizo este ejercicio, ¿cuál ha sido o cuál fue más bien la decisión más difícil que tomó en el 2025? Pues muchas decisiones que se toman todos los días. Yo creo que lo más importante cuando uno es servidor público, lo primero es el servidor público, quiere decir estar al servicio del pueblo. Y eso hay que tenerlo siempre en mente, siempre, cada minuto, cada segundo que uno es servidor público, por encima de todo el pueblo y los principios. Y los ejercicios que hacemos con esta mañanera y con los informes que damos, de estar informando permanentemente y afrontar cualquier situación que se presente y afrontarla con responsabilidad y apoyo a la gente. Así lo hemos hecho. En términos de los 100 puntos que nos propusimos para el sexenio,
pues ya vamos como en 120 porque hemos hecho nuevos compromisos también. Y vamos bien en el avance de estos 100 puntos. Y este año, ya lo informé, ya lo dije, vamos a generar una serie de esquemas que nos ayuden a fortalecer la inversión pública y la inversión privada para garantizar un mayor avance y crecimiento económico del país, siempre teniendo en cuenta el principio de por el bien de todos, primero los pobres, y de la prosperidad compartida, porque no solo es crecimiento con bienestar y justicia. Entonces, siempre se hace una reflexión, todos hacemos reflexiones al cierre del año. Y lo más importante pues es lo que viene y el compromiso que uno hace particularmente como presidenta con el pueblo de México. ¿Alguna decisión de la que se haya arrepentido? No creo que el tema de arrepentirse, del arrepentimiento ayude mucho, es más bien cómo afrontar las situaciones, porque uno toma las mejores decisiones en la situación en la que está y a partir de ahí pues uno va mejorando y avanzando. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos adelante. Ahora de este lado, ¿verdad? Porque no hemos preguntado. A ver, allá atrás, que no. Gracias, presidenta. Carlos Padilla, de la revista… Te doy este Belmont porque se prende y se apaga. Gracias, presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Este año, 2026, se cumplen 40 años del Consejo Estudiantil Universitario, ese movimiento estudiantil, de ese movimiento estudiantil triunfante que impidió el aumento de las cuotas y también propició que continuara el pase automático de las preparatorias y CCHs a la UNAM, que está impulsando el exrector Jorge Carpizo, que muchos de ustedes impulsaron e impidieron estas medidas. En mayo de 2024, antes que usted triunfara, publicamos aquí en la revista Zócalo un número que titulamos La generación del CEU al poder. En la portada aparece usted, Imanol Ordorica, Jesús Ramírez, Lenia Batres, Martí Batres, esa generación de estudiantes, de jóvenes, pues impidieron esas medidas autoritarias. Entonces, la cuarta transformación se ha caracterizado por recuperar la memoria histórica de los movimientos sociales. La pregunta que le hago, presidenta, es si su gobierno va a impulsar algún tipo de conferencias, algún tipo de iniciativas, pues para recuperar ese movimiento histórico que ustedes impulsaron. Finalmente, como titulamos aquí en Zócalo, su generación hoy está en el poder, en distintos lugares, en la Suprema Corte, en el gobierno capitalino, usted en la presidencia, en fin, diputados federales, locales, en fin. La pregunta es esa, ¿su gobierno impulsará algún tipo de iniciativa para recuperar esa historia, parte de esa historia? Pues ahora que lo preguntas, a lo mejor sí vale la pena. No lo habíamos pensado, ni me había percatado que son ya 40 años de ese movimiento estudiantil. Hablamos del 86, fue un movimiento estudiantil en 86, 87 y luego hubo un congreso universitario en el 90, si mal no me acuerdo, en 1990. Fue un movimiento estudiantil masivo, como bien comentas. El rector de la UNAM en aquella época era el inicio del periodo neoliberal. Y la idea que se promovió desde la rectoría y desde el gobierno, en realidad, era que los estudiantes no iban a valorar la educación si no pagaban por ella.
que solamente pagando por la educación se valoraba. Decían entonces que pagar la universidad era más barato que comprar una cajetilla de cigarros, porque entonces no era más común el cigarro que ahora. Entonces querían aumentar cuotas de inscripción, de colegiaturas, de cualquier trámite que se hiciera en la Universidad Nacional Autónoma de México, quitar el pase automático de la preparatoria y del CCH a la universidad, imponer exámenes departamentales iguales para todas las carreras, entre otros asuntos. Utilizaron las vacaciones de verano para reunir al Consejo Universitario y aprobaron estas reformas en lo que se llamó, porque así lo hizo el rector Carpizo, en una resolución, algo de obvia resolución, decía, algo tan profundo de obvia resolución. Entonces, por ahí de septiembre, agosto, septiembre, nos empezamos a organizar como estudiantes en asambleas para decir que estábamos en contra de eso que se había aprobado. Y pedíamos un diálogo público, fue lo primero que pedimos, un diálogo público. No sé si fue agosto o septiembre, a lo mejor fue antes, no lo recuerdo. Pedíamos un diálogo público porque los estudiantes de 1968 lo que pedían era un diálogo público con el gobierno y nunca se dio ese diálogo público. Recuperando aquella demanda del movimiento estudiantil del 68, decíamos se requiere un diálogo público y en efecto la rectoría aprobó el diálogo público y se hizo un diálogo público en un auditorio en la Facultad de Filosofía y Letras, el auditorio Justo Sierra, que los estudiantes en el 68 le habían puesto el auditorio Che Guevara. Ahí hubo un diálogo muy largo, fueron muchos días. Eran 10 representantes de la rectoría y 10 representantes de los estudiantes. Y la rectoría pensó que iba a ganar el debate. El diálogo público se hizo en Radio Universidad y resulta que quienes ganamos el debate fuimos los estudiantes, porque defendíamos algo que ustedes me han oído decir hasta la fecha. La educación es un derecho, no es una mercancía ni es un privilegio. La educación pública debe ser gratuita y además así lo dice la Constitución. Entonces nosotros defendíamos la Constitución de la República, el artículo 3 constitucional, frente a la autoridad universitaria y el gobierno que defendían algo que era inconstitucional. De ahí nos fuimos fue el diálogo público, trataron de romperlo con la entrada de porros al auditorio Che Guevara. Hay una escena por ahí donde yo ando, no la ponga, donde yo estoy gritando en el auditorio, compañeros, no caigan en provocaciones, así. En aquella época, que fue justo cuando entraron los porros al auditorio Che Guevara y pedíamos que no fuera a haber porque querían que hubiera golpes, ¿no? Eso quería la autoridad. Y la verdad es que los estudiantes que asistían al auditorio se comportaron muy bien. Entonces, termina el diálogo público y de todas maneras no quieren echar las reformas. Y hay una huelga estudiantil en enero del 87. Como 19 días duró esa huelga, hasta que la autoridad universitaria decide suspender las reformas. Y el Consejo Universitario aprueba, porque la demanda era echar para atrás las reformas y que haya un congreso universitario donde entre todos discutamos a la universidad. Se aprueba suspender las reformas y hacer un congreso universitario. Después tardaron muchos años, el congreso universitario se hizo en el 90, pero por la manera en que se hizo en realidad no cambiaron muchas cosas
en la Universidad Nacional. Lo más importante, pues, es que la universidad siguió siendo gratuita y se mantuvo el pase automático. Y si se fijan, pues es lo que defendemos ahora: más educación para todos, más preparatorias, más universidades, que no haya examen de entrada a la preparatoria, que el joven vaya a la preparatoria que le quede más cerca de su casa y que haya educación pública gratuita, de calidad, para todas y todos los jóvenes mexicanos. Y sí, se cumplen 40 años, voy a cumplir este año yo 64, tenía 23 años entonces. Y pues yo creo que vale la pena pues hacer una reflexión en algunos espacios de lo que fue no solo ese, sino otros movimientos estudiantiles que han marcado la historia del país. Así es. Si me permite, cada año la Secretaría de Cultura entrega a miles de trabajadores despensas como parte de una prestación, y este año las despensas fueron más copiosas, trajeron más productos. Sin embargo, aproximadamente el 30%, si no es que más, de esos productos son productos ultraprocesados, que aquí se ha mencionado en varias ocasiones que pues no es conveniente su consumo. En esas despensas se incluyen mayonesa, café, galletas, salsa de tomate, chocolate, productos ultraprocesados de marcas comerciales. Y ahora que su gobierno está impulsando, bueno, también incluyen semillas como frijol, lentejas y otros, arroz. Ahora que su gobierno impulsa pues la producción de frijol, de lenteja, tal vez sea conveniente que para impulsar esa producción, pues esos productores que están haciendo este Café Bienestar, por ejemplo, pues incluyan esas despensas precisamente para impulsar la producción de esos productos y evitar los productos ultraprocesados que hacen daño para el consumo. No sé si tengan usted alguna opinión al respecto. Pues es una buena propuesta. Lo que sí estamos haciendo es compras públicas directas a los productores, particularmente de frijol, lenteja ahora con el Plan Michoacán y algunos otros productos para evitar el intermediarismo. Entonces, sí se están haciendo compras públicas de las distintas instituciones que hacen alimentos para que se compren directamente al productor, entre otras acciones que estamos haciendo para mejorar los precios de particularmente los granos, que durante el 2025 cayó mucho su valor, igual que se espera probablemente que ocurra también en 2026. Entonces, pero lo consideramos para las siguientes compras de despensas. Se lo comentamos ahí a la subsecretaria de Egresos. Por último, Presidenta, el artículo 82 constitucional establece los requisitos para que los mexicanos que se interesen se postulen a la presidencia de la República. Entre esos requisitos, bueno, edad, no tener antecedentes penales, y en estos momentos su gobierno impulsa una reforma electoral. Hemos leído en varias ocasiones que tardan muchos años para que, por ejemplo, los partidos que pierden su registro por baja votación, pues desaparezcan. Entonces, en los partidos se invierten recursos públicos y tal vez ese tiempo prolongado por desaparecer pues implique gastos mayores para el erario público, por un lado. Y por otro, pues también se espera que los ciudadanos que aspiren a la presidencia sean probos, no tengan una actividad ilícita y también tal vez pues también paguen impuestos. Ahora hemos conocido que un empresario evasor fiscal pues quiere postularse o está interesado o ha declarado su interés por postularse por un partido conservador y de derecha. Tal vez, no sé si
podría ampliarse en los requisitos para que quien se postula a la presidencia por lo menos pague sus impuestos. No sé qué opina usted. Ya, eso es otra cosa. Para eso hay instituciones, el INE, el Tribunal Electoral. Ahora, en el caso de los partidos que planteas, en el momento que el Tribunal Electoral establece que perdió el registro, ya su última decisión, la Sala Superior, en ese momento dejan de recibir recursos públicos. Así es ahora. O sea, no continúan recibiendo recursos públicos. Por ejemplo, el PRD que perdió su registro ahora en el 24, en el momento de la decisión del tribunal, pues entonces comienza un periodo ahí en donde ya no recibe recursos públicos y tienen que hacer distintas acciones. O en su caso el PES que perdió su registro en el 18. En fin, está bastante normado ese tema. Gracias. Vamos a ver, ¿quién más? A ver, acá el compañero que nos preguntaba. Presidenta, muy buen día, feliz inicio de año. Miguel Hernández de Canal 14. Preguntarle acerca precisamente de esta reforma electoral, pues cuáles son las perspectivas de cara a este 2026. Ya lo vamos a presentar. Apenas me voy a reunir la próxima semana para que hagamos una revisión de los foros y qué es lo que está planteando la comisión de reforma que nombré. Yo creo que, no sé, segunda, tercera semana, digamos, de enero, yo creo que ya estaríamos en condiciones de presentar una propuesta. Y si me permite una segunda pregunta sobre la sentencia contra los feminicidas de la abogada y activista Cecilia Monzón. ¿Cuál es su opinión? ¿En qué sentido? ¿Cuál es mi opinión? ¿En qué sentido? En el sentido de esta sentencia que se da en contra de estos feminicidas, ¿cuál es la postura de usted? Pues todo cero impunidad al feminicidio, en general en cualquier delito, pero particularmente al delito de feminicidio, que por cierto hay un caso ahí del fiscal me acordé ahora, de Morelos, que tiene por ahí un amparo por haber encubierto un feminicidio. A ver cómo va ese caso, hay que preguntar. Muchas gracias, presidente. ¿Quién más? A ver, la compañera. No. Es que estoy buscando a alguien que no le hayamos dado la palabra recientemente. Gracias, presidenta, y gracias por darnos el paso ahorita que fue el SISU. Bueno, pues preguntarle si es confirmar la noticia que hubo cambios en COFEPRIS. Sí. Que ahora el director es el doctor Víctor Hugo Borja. ¿Y a qué se deben estos cambios? Fue una decisión que tomó el secretario de Salud. COFEPRIS es una institución muy importante. Ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud. Nuevos medicamentos, alimentos, en fin. Como ustedes saben, durante un periodo muy largo incluso estaba terciarizada su aprobación. Después el presidente López Obrador, cuando llegó Alejandro Schwartz a COFEPRIS, pues hicieron una revisión muy profunda de cómo estaba la corrupción ahí, se mejoró muchísimo. Ahora hemos hecho distintos procesos de disminución de tiempos también, porque así como no queremos nada de corrupción, también tiene que ser una institución eficiente que pueda dar los resultados de una revisión con tiempo para que haya mayor desarrollo en el país de algunas acciones, medicamentos y otras actividades relacionadas con la salud. Y el doctor Kersenovich consideró que era mejor hacer un cambio, y el doctor Víctor Hugo Borja, él estuvo en el IMSS mucho tiempo, él creo que ya está jubilado del IMSS, entonces decidió nombrarlo a él como director de COFEPRIS. Gracias. Bueno, mi nombre es Gloria Carpio, de Diario Imagen.
ahora que es aquí la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y que se informó que en abril próximo se celebrará el Tianguis Turístico de México en Acapulco y que cerró con una ocupación hotelera de más del 96%, y que usted estuvo ahí en Acapulco hace unos días y que invitó al turismo a visitar este puerto porque comentó que está fortalecido gracias a su gente. ¿Nos podría ampliar un poquito de su experiencia, como su percepción ahorita que estuvo en Acapulco? Acapulco hemos hecho varias acciones. Primero, Acapulco pues sufrió el Otis y después el huracán John. Particularmente el huracán Otis tuvo afectaciones pues en muchísimas instalaciones y en muchísimos hoteles, condominios, etcétera. El presidente López Obrador pues lo primero que definió un plan integral para la atención de Acapulco, la atención a la gente que había sufrido daños en sus viviendas, a la infraestructura pública y también esquemas de apoyo para la recuperación de los hoteles, condominios, edificaciones, restaurantes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que las y los acapulqueños, además de ser extraordinarios trabajadores del turismo, de ahí se han ido a muchísimos destinos turísticos. Hay muchos guerrerenses en Quintana Roo, en Baja California Sur y en muchos otros destinos turísticos que aprendieron del turismo de sus padres o de la familia y que después migraron a otros lugares de destinos turísticos. Pero además los guerrerenses son personas que han vivido muchísimas calamidades, entre otras muchos gobernadores terribles, y han salido siempre adelante. Entonces, este apoyo que se dio desde el gobierno del presidente López Obrador y la gente misma, pues permitieron que Acapulco saliera adelante. Después viene, cuando entramos nosotros, un año después, el huracán John, que hay inundaciones en muchísimos lugares y también más afectaciones. Apoyamos a la población y también pues la restauración de Acapulco. Y ahí definimos junto con Josefina, que entonces era subsecretario, Sebastián Ramírez, junto con su equipo, se dedicaran en una buena parte a trabajar por el bien de Acapulco en un programa integral que llamamos Acapulco se transforma contigo. Después Sebastián lo nombramos director de Fonatur y hay otra institución que se llama Fonatur Infraestructura, en donde está otro compañero que se llama Alan, no recuerdo su apellido, Aispur. Entonces, Josefina y los dos, Sebastián y Alan, han hecho un trabajo extraordinario. Entre otras cosas, tomaron la decisión de que los servicios públicos de la costera los desarrollara Fonatur Infraestructura. Y algunas acciones que hemos realizado donde hemos destinado recursos. Entonces, se cambiaron todas las luminarias, se hizo un esquema especial de limpieza de las playas, trabajando también con los comerciantes de las playas. El camellón de la costera pues está, yo creo que mejor que nunca, hermosísimo. Está muy limpio Acapulco por todo este esquema de limpieza que han implementado. Estas son algunas de las obras que se hicieron en banquetas. Repito, se cambiaron todas las luminarias y contratando personas también de Acapulco en Fonatur Infraestructura. Además, pues son las obras que están haciendo con agua y marina, porque se están desasolvando ríos, limpiando drenajes, en fin, un trabajo integral muy importante que entre este año, el 2025 y los siguientes es una inversión de alrededor de 7,000 millones de pesos. Entonces, y además, pues lo que han hecho los hoteleros y lo que han hecho la misma gente. Entonces, realmente Acapulco está muy hermoso. Digo, nosotros, bueno, yo que soy chilanga, pues muchas vacaciones de mi vida, pues mis padres los pasé en Acapulco. Y realmente
ahora que fui, pues está realmente muy, muy bien. Entonces, eso se nota, y también en seguridad se ha hecho mucho. Entonces, eso se nota en 90% de ocupación, ¿90 y qué? 96% de ocupación hotelera. Y todavía nos faltan nuevas cosas porque hay que terminar un club de golf que hay ahí que es público, que se va a hacer con ese lugar, y algunas otras áreas. Entonces, está muy, muy bien Acapulco. Y si no tuviera ese pueblo trabajador y de lucha, pues no estaría como está. Gracias. La promotora UCESA informó que en el 2025 solamente de 5 conciertos se generaron más de 9,000 millones de pesos de derrama económica. De esos conciertos, de esos 5 conciertos, 4 fueron en la Ciudad de México, 1 en Nuevo León. Entonces, y este año se celebra el Mundial, que se prevé una derrama económica de 3,000 millones de dólares. Entonces, ¿usted considera que la industria del entretenimiento y el turismo son los pilares de la economía mexicana, los principales pilares? De los principales pilares y particularmente en 2025. La Ciudad de México, pero no solo, se ha convertido en un lugar por la actividad pública de la ciudad y por empresas muy importantes del entretenimiento, como es el caso de OCESA, que tiene la Fórmula 1 y ¿cómo se llama? Ahora se llama de otra manera, ¿no? El Foro Sol, pero ya no es Foro Sol. El Estadio GNP, que se ha convertido en un lugar de los mejores espectáculos del mundo. Aquí quieren venir los mejores artistas del mundo. Entonces, y esto que está ocurriendo también en muchas otras ciudades del país. Entonces, sí, la industria del entretenimiento es muy importante para México, y el turismo, porque la verdad ha hecho muy buen equipo Josefina, porque no se destinan muchos recursos a la promoción, sino es más bien la actividad constante de la Secretaría de Turismo, que está en distintos lugares de México y del mundo. Recientemente estuvieron en China con una feria del turismo que no había habido nunca, para poder traer gente de otros lugares del mundo a que visiten México. Por eso decimos que México está de moda. Y ya por último, el secretario de Salud, Mario Delgado, informó que se lograron… de Educación, Mario Delgado, informó que se lograron 26 sentencias favorables contra empresas que comercializaban productos chatarra en escuelas, y que además las jornadas de salud dieron como resultado que 5 de cada 10 niños tenían obesidad. Entonces, ya el 86% de las escuelas ya no venden productos chatarra, lo cual es un gran logro de la Cuarta Transformación. ¿Su opinión, Presidenta? Ha habido mucha cooperación de los padres y madres de familia y de las escuelas en este programa de evitar la venta de productos chatarra en las escuelas, de refrescos, de productos procesados con mucho azúcar. Las niñas y los niños al principio protestaban bastante. Ahora se han hecho conscientes también, yo creo, de esta necesidad, y va acompañado de este programa que se llama Vive Saludable, Vive Feliz, en donde profesionales de la salud van a las escuelas públicas principalmente a darle un seguimiento a los niños y las niñas, e informar a los padres y madres de familia de problemas de salud que puedan tener. Falta una parte muy importante que le vamos a dar peso este año, porque no necesariamente estamos viendo cuál es la razón, porque se hace un diagnóstico y se le entrega a las papás y a las mamás. A veces no lo van a recoger a la escuela, o si lo recogen no van a… Por ejemplo, un programa que tenemos, que hemos desarrollado con la iniciativa privada para poder dar lentes gratuitos para los niños y niñas que tienen algún problema de vista. Y sin embargo, aunque es gratuito, no están llevando a los niños a realizar su examen de la vista, porque no es solamente con, como se hacía antes nada más, no me acuerdo cómo se llama esa prueba,
donde se ven las letras y números, sino que ahora se tiene que hacer una revisión mayor para saber realmente pues qué tipo de lentes debe de usar el niño o la niña. Entonces vamos sobre esa parte para que una vez que se ha hecho el diagnóstico los papás y las mamás pues puedan llevar a sus hijos al centro de salud y eso nos va a ayudar también mucho. Muchas gracias. Lo vamos a informar el lunes con más detalle. Hay un estudio que hace Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y Comunicaciones y Transportes de que el objetivo original del decreto ya había sido cumplido y que en realidad estaban entrando vehículos pues ya muy antiguos y que no necesariamente cumplían con el decreto. Entonces, por eso se toma esta decisión y si el lunes o el martes ya lo informamos con todo detalle. Yo creo que, a ver, acá, y terminamos. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven. Y bueno, feliz año y aunque este gran susto que nos depara este 2026, pues felicidades a todo el mundo. Inicio con esta pregunta. El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que con la llegada de los gobiernos de derecha y de centro de derecha en América, pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. Esto es en declaraciones al periodista Andrés Oppenheimer de CNN. Afirmó el mandatario argentino que está trabajando activamente junto a 10 países de la región en la conformación de un bloque basado en ideas de libre mercado y la libertad económica. Mi pregunta es, Presidenta, ¿la izquierda gobierna mejor que la derecha en el continente americano? Pues ahí están las monedas nomás. Ahora vuélvela a poner. Peso colombiano, 14.3% de avance, de apreciación. Peso mexicano, 13.8%. Peso argentino, menos 40.8%. Pero hay una diferencia mayor y es el bienestar. Los gobiernos progresistas, además de defender la democracia, las libertades, porque el concepto de libertad de la derecha es muy cuestionable, porque ellos hablan de la libertad del mercado, que por cierto México tiene libre comercio, pero la libertad del mercado con salarios que no permiten ni comprar lo más básico, pues ¿qué libertad es esa? Eso no es libertad. Y nosotros defendemos la libertad, todas las libertades. Libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de comunicación. Pero trabajamos por el bienestar del pueblo. Y sí creemos y estamos convencidos que el Estado tiene un papel muy importante que jugar en ello, para la defensa de los derechos del pueblo. La derecha piensa que no hay derechos, ahora relacionado con lo del movimiento estudiantil de hace 40 años, que la educación no es un derecho, que la salud no es un derecho, que el acceso a la vivienda no es un derecho, que el salario digno no es un derecho. Ellos piensan que el mercado va a resolver todo. Y México ya vivió muchos años de neoliberalismo, que lo que llevó fue a más pobreza y más desigualdad. Y no fortaleció los derechos del pueblo, sino todo lo contrario. Dejó a los jóvenes abandonados a que no tuvieran ni escuela ni trabajo. Nuestra visión es muy distinta. El Estado tiene un papel que cumplir y es la defensa y la garantía de los derechos y además la conducción de un papel estratégico que se debe jugar, manteniendo la defensa también del mercado y de la propiedad privada, que no se está en contra de ello, pero con una visión distinta.
y se ha dado mucho mejores resultados. Nada más pongamos el caso de México o de Colombia y el peso argentino. Gracias por su respuesta, Presidenta. Haciendo también un poquito de historia, hace 58 años el Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil de 1968 en México acordó una tregua olímpica. La decisión implicó que los estudiantes se abstendrían de realizar manifestaciones públicas del 12 de octubre al 28 de octubre, coincidiendo con la duración de los Juegos Olímpicos, para evitar que el movimiento fuera acusado de intentar sabotear el evento internacional. Presidenta, a 6 meses de el Mundial de Fútbol, seguramente serán meses venideros donde habrá una gran crispación social. Mi pregunta es, ¿haría usted un llamado a una tregua mundialista para que este escenario pueda permitirse en paz la realización de este Mundial de Fútbol y que las organizaciones como el CENTE, quien ha anunciado que va a tener mucho activismo este año, y la oposición y organizaciones políticas contrarias a este gobierno, pues llamarlos a una alianza, a una tregua por el Mundial? Yo no veo crispación social. Hay momentos especiales donde hay protesta normal, pues es parte de la democracia. Más aquí no se reprime a nadie, pero no hay, al contrario, yo veo mucha paz social en el país. Hay problemas, sí, siempre hay problemas y se atienden, pero no veo crispación y va a ser un buen momento para México el Mundial. Y todos los 6 meses, vamos a estar 5 meses. 5, ¿no? 6 meses. Es en junio, ¿no? En junio. Sí, pero como es el 11, bueno, 6 meses. Va a haber muy buen ambiente. Vamos a hacer todas las canchas de fútbol que nos comprometimos. No sé cuántos torneos. A ver, ponle ahí. ¿Cuántos vamos a hacer? Torneos, copas, murales, ligas infantiles, juveniles. Va a ser un muy buen año, 2026, muy buen año. No va a haber que hacer llamados. Una Copa Nacional Escolar, una Copa Paralímpica, Popular, del Trabajador, de Mujeres, Copa de Oro, CONADE, de atletas de alto rendimiento de 12 a 15, 63 torneos, que ruede el balón por la paz, 74 mundialitos y copas. Ya vamos a empezarlos a anunciar. No nos van a alcanzar las mañaneras para anunciarlos. Como siguiente pregunta, Presidenta, el gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, asegura que Manuel Bartlett es un luchador social por la democracia. Propone que el Arco de Libramiento Norte en Puebla lleve el nombre de Manuel Bartlett. Le pregunto, ¿qué opinión le merece esta propuesta sobre don Manuel Bartlett y si usted aceptaría que alguna avenida o alguna escuela pública llevara el nombre de Claudia Sheinbaum Pardo? No, yo no voy a mi nombre en ningún lado. Yo soy… Que quede si el legado va a quedar, pues es el legado de lo que hicimos, ¿no? Bartlett tiene temas en su vida. Nosotros nos quedamos con la última parte, que es la defensa patriótica del sector energético. Hay polémica evidente porque fue secretario de Gobernación en el 88 con el fraude electoral contra el ingeniero Cárdenas, la famosa caída del sistema. Él habló muchas veces de ello y otros periodos de su vida. Pero lo que es cierto es que fue un hombre mientras estuvo en el servicio público, pero es un hombre
que hizo una defensa a ultranza de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, y eso es muy importante para el país, en momentos en donde no muchos lo hacían. Entonces, nuestro reconocimiento a él por eso. Y finalmente, Presidenta, en redes sociales en este 2025, en diciembre, se hizo viral las declaraciones de un economista, él es Richard Wolff, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, quien asegura que Estados Unidos en 1848 le robó la mitad de territorio a México y que nunca pagó un centavo justo por él. Dice que hay un documento que circula en la Casa Blanca de 47 páginas titulado Evaluación del riesgo de la demanda de territorio real mexicano. Mi pregunta es, según el economista, usted en diciembre del 2025 presentó una demanda territorial por $2 trillones. ¿Es real esta información, Presidenta? Oye, fíjense, ahora que está el tema del derecho de las audiencias, ayer justo le hablaba con Pepe Merino, porque en el área de la agencia digital, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, digamos que ahí está orientada la Comisión de Telecomunicaciones, que es, digamos, la nueva comisión después de IFETEL, ¿no? Y quedó en la ley el tema del derecho de las audiencias, que es para todos, yo creo, no solo para los medios comerciales, sino en general, porque la cantidad de noticias falsas que hay en los medios comerciales y en las redes sociales es tremenda. Ya no sabemos nosotros, a veces entro a la red y estoy con infodemia, ¿no? Oigan, pongan que esto no es cierto, que esto no es cierto, que esto no es cierto. Se cansa uno de estar desmintiendo. No. Lo que sí hicimos, si se acuerdan, fue una demanda ya a Google, que no sé cómo vaya, vamos a preguntarle. La presentó en su momento Ernestina, pues ahora tiene que darle seguimiento Estela, por el tema del Golfo de México, porque nosotros, y además así está, en el decreto que el presidente Trump hace al Golfo de América, es nada más en la parte del territorio de Estados Unidos. Y la otra parte se sigue llamando Golfo de México. Pero Google pone en su Google Maps Golfo de América si estás en Estados Unidos y Golfo de México si estás en México. Entonces, por eso hicimos una demanda que hay que ver cómo va, para que se corrigiera y que en cualquier lugar del mundo, pues la parte que le corresponde a Estados Unidos se llame Golfo de América y la otra se siga llamando Golfo de México, como debe ser. Sobre todo la parte territorial de México y la de Cuba, ¿no? Porque se comparte. Entonces ahí fue que hicimos esa demanda, no sé cómo vaya, pero no, la otra es fake news, noticia falsa. Mil gracias por sus respuestas y feliz año nuevamente. Gracias. Vámonos a Margarita Maza. ¿Alguna actualización de la información del sismo? Magnitud 6.5 de sismo al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 horas. En Guerrero ya se activaron protocolos y recorridos en la zona. Hasta el momento no se reportan afectaciones ni afortunadamente ningún fallecimiento. Hasta las 9 horas se tienen registradas réplicas pequeñas, la mayor de magnitud 4.2. ¿Y de la Ciudad de México? No, hasta el momento no se reportan afectaciones, es lo que nos dice Laura Velázquez. Mañana no, el lunes, ¿no? Lo mencionamos para que nos dé un reporte completo, o más tarde lo subimos a las redes sociales para que nos reporte la agencia. Exactamente, tal cual. Bueno,
Por cierto, la próxima semana, a partir de la próxima semana, jueves y viernes vamos a hacer las mañaneras fuera de la ciudad. Vamos a hacer gabinetes de seguridad. La próxima semana nos toca Morelos el jueves y Guerrero el viernes, y así vamos a estar hasta más o menos mediados de febrero, enero y febrero probablemente. Entonces, jueves y viernes, la mayoría las vamos a hacer fuera para que tomen sus precauciones o nos vean por las redes sociales. ¿Perdón? En Acapulco, sí. Bueno, vamos con Mujeres en la Historia. Todavía es Margarita Maza y después Suave Patria. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Mis mejores deseos para este año 2026 para todas y para todos. Como mencionó la presidenta, el año 2026 ha sido declarado año de Margarita Maza. Y bueno, una de las motivaciones para hacer esta conmemoración, este reconocimiento y homenaje es que en marzo de 1826 nació Margarita Maza Parada en Oaxaca, es decir, estamos próximos a cumplir el bicentenario de su natalicio, y murió un día como hoy, 2 de enero de 1871, a las 4:35 de la tarde en la Ciudad de México. Por ello también va a estar incorporada en la identidad gráfica del Gobierno de México como un reconocimiento. Aunque vivió solamente 44 años, tuvo una intensa existencia. Madre y esposa, también fue consejera, política, diplomática y una verdadera protagonista en momentos cruciales de la historia de México: la Guerra de Reforma, la intervención francesa y la heroica resistencia republicana frente al Segundo Imperio. A través de la vida de Margarita y sus contemporáneas, es posible demostrar que las mexicanas del siglo XIX tuvieron una participación mucho mayor de la que creemos en la vida política, económica, social e incluso militar de su época. Fueron ellas las que ocuparon, en muchos casos, los espacios vacantes en los obrajes, el comercio y el campo cuando los varones eran llevados a la guerra. Fue un siglo de convulsiones en nuestro país, así como atender los intereses familiares durante los destierros. Conozcamos la historia de Margarita Maza Parada, que vamos a conmemorar el bicentenario de su natalicio y un día como hoy, el de su fallecimiento. El 28 de marzo de 1826, hace casi 200 años, nació en la ciudad de Oaxaca Margarita Maza. A los 17 años se casó con el abogado zapoteco Benito Juárez. Desde ese momento no solo compartió la vida familiar con su esposo, sino también las ideas liberales y republicanas. Fue su compañera solidaria y además una importante colaboradora y protagonista de la Segunda Transformación de México. Así ocurrió cuando, víctima de la persecución de Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez fue desterrado del país y se refugió en Nueva Orleans. Entonces Margarita mantuvo a sus hijos tejiendo ropa y atendiendo un expendio de pan en Etla, al mismo tiempo que enviaba información y recursos a su marido. Sin embargo, Margarita también fue perseguida, por lo que tuvo que huir de su lugar de residencia junto con sus hijos. Cuando Benito Juárez, quien entonces fungía como el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia electo por voto popular, asumió la titularidad de la presidencia de la República, Margarita tuvo que cruzar la Sierra de Oaxaca en medio de la Guerra de Reforma para reunirse con él en el puerto de Veracruz. La intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio impusieron nuevos desafíos a la familia Juárez Maza. Margarita se puso al frente de un comité encargado de conseguir los suministros necesarios para los hospitales de sangre del Ejército de Oriente, con el apoyo de otras mujeres. Más tarde, acompañando a don Benito en el inicio de su periplo por el norte, Margarita tuvo que separarse de él y buscar asilo en Estados Unidos, donde vio morir a 2 de sus hijos. Pese a ello, sabedora que su presencia era vital para lograr el reconocimiento internacional del gobierno de la República, tuvo la entereza de asistir a los eventos a los que fue invitada, siendo recibida incluso por el presidente en la Casa Blanca. Durante su estancia en Estados Unidos, mantuvo una intensa correspondencia con su esposo y trabajó para generar apoyo de la opinión pública,
con lo que logró una importante conquista diplomática en favor de la República. Margarita también apoyó a Juárez con su talento para juzgar las verdaderas intenciones de las personas. Siempre me temo una sorpresa, porque te conozco que eres tú un confiado, y no te han de faltar enemigos que tú no conozcas por tu buen corazón, y porque nunca crees a nadie capaz de hacer un mal. Ten mucho cuidado y procura no ser tan confiado. Al triunfo de la República sobre el Imperio, el ministro norteamericano William H. Seward ofreció a la familia del presidente Juárez un buque de guerra para su regreso a México. Doña Margarita, con sencillez, intentó en vano rechazar la oferta. Finalmente, la prensa veracruzana dio la noticia del arribo de Margarita y sus hijos al puerto de Veracruz. En su camino hacia la Ciudad de México, fue homenajeada en ciudades y poblaciones. Los cronistas de la época afirman que la presencia de la esposa del presidente era un símbolo de victoria. Ya instalada en la Ciudad de México, Margarita se ocupó de temas relacionados con la educación y el bienestar social. Apoyó en la correcta aplicación de recursos públicos para el equipamiento del Hospital de Dementes de San Hipólito, entre otras tareas. En 1868, la salud de Margarita comenzó a deteriorarse. El 2 de enero de 1871 murió, meses antes de cumplir los 45 años. Durante el cortejo fúnebre, el féretro fue transportado en hombros de amigos de la familia hasta el Panteón de San Fernando. Una multitud abarrotó las calles para despedirla. Margarita Maza y Benito Juárez enfrentaron juntos algunos de los pasajes más determinantes de la historia del país: la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y el triunfo de la República contra la intervención y el Segundo Imperio. Margarita Maza se convirtió en un referente histórico para las mujeres y para la nación. La oaxaqueña Margarita Eustaquia Maza Parada representa a millares de mujeres que desde todas las trincheras lucharon por defender la soberanía de nuestro país durante el convulso siglo XIX y que hicieron posible el triunfo de la República y los valores que ella representa: igualdad, libertad y justicia. Margarita representa también a las mujeres del siglo XXI, que sin dejar de ser amas de casa, hijas, madres, abuelas, luchan desde todas las trincheras y todos los días por la transformación de nuestro México en un país mejor para todas y para todos. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Gracias. Magyepe, Mugwindag, Magyepe, Muguktek, Dios Cojuico, Yamhem, Hakap Shayuk, Shamdoitanich. Estimada Presidenta, recibo un saludo de parte de los pueblos originarios, los mijes, en nuestra lengua materna. Muy buenos días y felicidades a todas y a todos en la lengua Ayuk. Nuestro México, en el amanecer, revela muchos paisajes que parecen muy sencillos, pero no lo son. Banquetas despejadas, mercados que están listos y calles que cobran sus colores nuevamente. Todo esto se debe a grandes personas, a mujeres y hombres que trabajan día a día, porque hay trabajos que casi no se ven cuando todo está bien y que se vuelven imposibles de ignorar cuando faltan. Son los oficios donde mujeres y hombres hacen una gran labor y contribuyen al medio ambiente, hacen una gran labor y a la salud de las familias mexicanas y sobre todo a una mejor calidad de vida en nuestros hogares. Por eso hoy en Suave Patria reconocemos uno de los empleos más importantes de nuestro país, aquel donde la unión, la organización y la labor en equipo permiten que suceda la vida diaria. Con el permiso de usted, Presidenta, amigas y amigos, vamos a aprender un poco más sobre un trabajo noble y antiguo en este video. Mientras muchos duermen, todos los días las y los barrenderos de México salen a trabajar para mantener las calles limpias. Como toda la clase trabajadora, tienen jornadas laborales largas e intensas. Pues empieza temprano, pues vamos a nuestras áreas de que nos toca trabajar y se empieza el día bonito. Desde tiempos ancestrales, Tenochtitlan era limpísima.
Así lo consignan las enseñanzas de los mayores, llamadas Huehuetlatoli, que infundieron el respeto en comunidad a través de la limpieza. Y si vivieras al lado de alguien, tendrás cuidado de poner el fuego en su casa. Pondrás orden en las cosas, barrerás. Así te pondrás de pie, así vivirás, así beberás, así comerás al lado de la gente, junto a la gente. Porque si allá solo das vueltas, si ensucias las cosas, no permanecerás ahí mucho tiempo. Pues en este momento estamos realizando labor pues para tener a lo mejor un espacio un poquito más limpio. Este es un trabajo en equipo que se desempeña con alegría y que embellece todos los días las calles del país. Esta unión es importante, especialmente durante las festividades, que son los días más complicados de su ardua labor. Más basura. Ya la basura es de 24 horas, entonces noche y tarde y mañana hay basura. Nosotros entramos con equipo, más que nada unidos, porque entre más nos unimos, sacamos más rápido el trabajo. Muchos tienen vacaciones, pues uno tiene que seguir trabajando, porque es que como le comentaba, o sea, la basura no para, o sea, la basura es 24/7, entonces todos los días hay basura. Entonces mientras muchos se van de vacaciones, pues nosotros seguimos trabajando. Es como un motor, como un poquito del motor, que la gente reconozca una parte de mi trabajo, por lo mismo de que pues esos halagos, esos buenos tratos de gente buena onda hacia nosotros, es lo que te da para seguir más adelante, seguir saliendo adelante, es como que te hace el día. Las y los barrenderos representan el orgullo de los trabajadores mexicanos. Un orgullo que se extiende mucho más allá de las labores, en el espíritu comunitario, en la solidaridad durante tiempos de crisis. Pues sí, o sea, somos un país que sí busca la manera para salir adelante y luchar. O sea, somos trabajadores, o sea, la verdad sí me considero que somos trabajadores. Y se ha visto porque, por ejemplo, cuando ha habido desastres naturales, temblor o, por ejemplo, huracanes, nos unimos y se demuestra que pues, México no se raja. La recolección de basura es más que solo un empleo, es aquello que marca la diferencia entre un espacio y un hogar. Desde Palacio Nacional le damos las gracias a todas y a todos los trabajadores de Limpia. Gracias por trabajar cuando México todavía duerme, por pasar con la campana, la escoba y la pala, por dejar tras su paso lugares más claros, más seguros, más nuestros. Porque en México los héroes no necesitan capa, tienen uniformes, escobas, palas y mucho corazón. Por eso es muy importante aprender a nombrarlos con respeto. No se dice, ahí vienen los de la basura. Son las y los trabajadores de Limpia que engrandecen la belleza del pueblo de México. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias, buen día, feliz año.